Buen día, muchachos. En esta ocasión, pues les voy a grabar un video acerca de la unidad 4 que incluye los primeros temas de la unidad 4, que como ustedes saben, la unidad 4 se trata de aplicaciones del integral y para entender estas aplicaciones, pues lo primero que debemos entender es qué es la notación sigma, ¿sí? Vamos a ver qué es la notación sigma. Bueno, nosotros tenemos la notación sigma y vamos a tener que la notación sigma, que es esta de aquí, este simbolito de aquí nos representa la notación sigma, es una sumatoria, es decir, es una suma de n términos y esos términos van a ser A1, van a ser A2, A3, así sucesivamente hasta AN y se van a escribir de la siguiente forma. Fíjate bien, es muy importante decir, ok, tengo aquí mi notación sigma y la notación sigma lo que nos dice es que es la sumatoria y aquí vemos que queremos sumar los términos A1, A2, A3, así hasta AN, o sea, nuestro primer término es el 1, después sigue el término 2, después sigue el término 3 y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al término enésimo, es decir, como queremos sumar as, y si te fijas en donde va cambiando es aquí en el subíndice, pues nosotros podemos decir que vamos a sumar unos AIs, ¿sí? Y es el que va variando, porque I puede empezar a valer desde 1 hasta 2, hasta 3 y así sucesivamente hasta N. Entonces, es la sumatoria desde I, que I es el que varía desde I igual a 1 hasta N, porque queremos llegar hasta el enésimo término de todos los AIs. Es decir, si tú tuvieses la sumatoria desde I igual a 1 hasta 1, pues haz de cuenta que de ahí dirías tú, agarro mi primer término y mi primer término es A1 porque estás empezando en I igual a 1 y ya terminaste porque terminas en 1. Por ejemplo, si tú dijeras que es la sumatoria desde I igual a 1 hasta 2, de ahí, esto de aquí sería, empezaríamos en el I igual a 1, o sea, sería 1, más porque esto es una sumatoria, es una suma de términos, y el término que seguiría es A2, y vemos aquí que A2 es el último término. Entonces, la sumatoria desde I igual a 1 hasta 2 de los AI, pues sería A1 más A2. Y así sucesivamente, si nosotros tenemos la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, pues lo que vamos a hacer es empezar en 1, es decir, es A1 más el que sigue, A2 más A3, y así sucesivamente hasta el último que es AN, ¿ok? Ahora, pero ¿cómo se llaman los términos de esta notación sigma que nosotros tenemos aquí? Es decir, de esta notación sigma, ¿cómo se llaman esos términos? De esta de aquí. Bueno, resulta ser que I es el índice de la suma. Y que es el índice de la suma, es el que varía. Entonces, si nosotros queremos que en estos términos varíe alguien, nosotros le podemos poner I o le podemos poner J, la letra que nosotros queramos, pero lo que tenemos que asegurarnos es que ese parámetro sea el que se vaya a mover aquí en la notación sigma, ¿sí? En este caso ahí es el iésimo término de la suma. N, esta partecita o este numerito de aquí arriba, este de aquí es el límite superior de la suma y pues el 1, que es este de aquí, es el límite inferior de la suma. Entonces, en la notación sigma es bien importante tener un índice de la suma, es decir, el que va a ir variando. Necesitamos también tener un iésimo término, es decir, el iésimo término tiene que depender del índice de la suma. Si te fijas, si este sí, este tiene que llevar I, porque es la variación que tú le vas a dar. Obviamente tiene que tener un límite superior, que es el que va arriba de esta notación sigma, y tiene que tener también un límite inferior, que es el que va abajo. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí, nosotros tenemos en el primero la sumatoria, si te fijas cómo se lee, esta es la sumatoria, esa es la notación sigma, la sumatoria, desde I igual a 1 hasta 6 de I. Aquí, ¿quién es mi índice? Mi índice es I. Y si te fijas, aquí aparece también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, tiene que empezar con el primer numerito, que es 1.
lo sustituimos aquí y nos da 1. Más, porque esto es una sumatoria. Ahora el que sigue pues es el 2. Entonces sería más 2. ¿Por qué? Porque tal cual se sustituye aquí en la I. Más el que sigue es el 3, que lo sustituimos aquí en la I. Más el que sigue sería 4, que lo sustituimos. Más el 5 y más el 6. ¿Por qué nos detenemos en el 6? Porque resulta ser que esta sumatoria es la sumatoria desde 1 hasta 6. Cuando tú llegues al 6 en I, en ese punto te detienes, ¿sí? Por ejemplo, esta ya no empieza en I igual a 1. Esta es la sumatoria desde I igual a 0 hasta 5 de I más 1. Entonces, el primer numerito que agarra la I es 0. O sea, técnicamente nosotros tenemos el 0, que es el valor de la I más 1. Como esta es una sumatoria, pues es más el siguiente que entra es el 1. ¿Sí? Que es el valor que nosotros le sustituimos aquí a la I y a ese le sumamos otro 1. Más el siguiente que entra es el 2 y le sumamos el 1. O sea, este 1 que nosotros sumamos, si te fijas, es un 1 constante. ¿Sí? El que varía solamente, pues es este, porque este y este pues tienen el mismo índice, ¿no? O sea, es donde va variando la suma. El que sigue, más entre el 3 más 1, el que sigue 4 más 1 y el último es 5 más 1. ¿Por qué nos detenemos en el 5? Porque esta sumatoria nos está diciendo detente en 5. Es decir, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, 4 más 1 es 5 y 5 más 1 es 6. Entonces, la sumatoria desde I igual a 0 hasta 5 de I más 1, pues es la suma del 1 con el 2, con el 3, 4, 5 y 6. Otro ejemplo más. Aquí si te fijas, como te decía, no necesariamente tu índice tiene que ser I. Puede ser cualquier letra. Normalmente se utiliza la I, la J, ¿sí? Pero también podemos utilizar nosotros la K. Por ejemplo, esta es la sumatoria desde K igual a 1 hasta N, de 1 entre N por K cuadrada más 1. Es muy importante aquí destacar que tu sumatoria se mueve en K. O sea, los únicos que van a moverse, que no son fijos, pues, son los que tienen la K. El 1 sobre N es fijo, porque tu sumatoria debe de moverse ¿en quién? En K. Aquí te lo está diciendo, el que se mueve es K, la N no. Entonces, el primero que entra sería 1 sobre N, y aquí tenemos una K, y el primero que entra es el 1. Sería 1 al cuadrado más 1, más nuevamente el 1 sobre N, y ahora el K vale 2. Entonces, nos quedaría 2 al cuadrado más 1, más 1 sobre N, y ahora el que entre es el 3, nos quedaría 3 al cuadrado más 1. Más, y así sucesivamente hasta que vemos el enésimo término, que en este caso sería cuando tome el valor de N. Recuerda, el que se mueve es K. Este 1 sobre N es constante. Entonces sería 1 sobre N y ahora en lugar de poner K cuadrada ponemos el último término que sería N al cuadrado más 1. Un último ejemplo. Nosotros tenemos la sumatoria desde I igual a 1 hasta N. ¿En dónde se mueve esta sumatoria? Esta sumatoria se mueve en I. Solamente los que tengan I son los que van a ir variando, los demás no. ¿De quién? De f de x, sí. Fijas, va a ir variando por delta x. Este delta x no tiene I. Esta delta x es una constante, como si fuera 1 sobre n que vimos en el ejemplo anterior. Entonces, entra la primera, que es igual a 1, sería f de x. Tenemos una i, ahí le ponemos el 1 por el delta x. Más f de x, ahora entra el 2 en i. F de x, 2 por delta x, más ahora con 3, f de x, 3 por delta x, y así sucesivamente más, ¿hasta dónde? El último término es n. Entonces sería f de x n por delta x. ¿Sí? Estos son unos ejemplos de cómo funcionan las sumatorias. Ahora, vamos a ver un poquito diferente los ejemplos. Aquí me dan la sumatoria y yo saco quiénes son los términos que estoy sumando. Fíjate, me dan la regla
yo saco quiénes sumo. Me dan la regla, yo saco quiénes tengo que sumar, me dan la regla y yo saco quiénes son los términos que se están sumando. Ahora imagínate que en lugar de que te dieran esta parte, ¿sí? En lugar de que te dieran esta, te dijeran, tú dime quién es esta parte. O sea, esto no te lo están dando, esto es parte de lo que tú tendrías que encontrar. Esos son los ejemplos que siguen. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos que poner la notación sigma de si sumamos un tercio, más un sexto, más un noveno, y así sucesivamente hasta un 27avo. Aquí vamos a destacar lo siguiente. ¿Qué son las cosas que tenemos que destacar? Me lo voy a llevar para explicártelo, para que veas tú a grandes rasgos más o menos cómo se hace. Lo que tratamos de hacer es como que encontrar un patrón. Por ejemplo, si nosotros vemos estos números de aquí que se están sumando, lo que vemos es lo siguiente. Para empezar, son finitos. ¿Por qué? Pues porque sí tienen un último número. Entonces, esta no es una sumatoria que se te vaya hasta infinito, sino es una sumatoria que tiene fin. Si te fijas, ¿qué otra característica importante tenemos? Todos los que estamos sumando son positivos. No hay ninguno negativo. Eso de ahí también siempre es muy importante de rescatar, porque si estuvieran cambiando los signos alternados, pues ahí nosotros también tendríamos que poner algo que nos asegurara que esos signos se están alternando. Otra cosa muy importante, todos tienen un 1 arriba. O sea, técnicamente esto nos va a quedar con un 1 arriba, ¿sí? Y abajo tenemos 3, 6, 9. Si te fijas, aparentemente todos son múltiplos de 3, porque este es 3 por 1, este es 3 por 2, este es 3 por 3, y así se va lo que te está diciendo, hasta que llega a 3, que es este, por 9. O sea, técnicamente, esto es 3 por alguien. Si te fijas, ese alguien es el que va variando. Aquí tomo el término de 1, aquí el de 2, aquí el de 3 y hasta acá el de 9. O sea, esta es una 3i. Si te fijas, ya encontraste en dónde o bien cuál es el índice de tu sumatoria, es decir, de tu notación sigma. Es i, porque aquí le pusimos i. ¿Y en dónde empezó? Bueno, el primer valor que tomó es el 1 y el último que tomó es el 9. Y entonces esto de aquí sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 9 de 1 entre 3i. ¿Sí? Otro ejemplo. Nosotros tenemos 2 entre n al cubo menos 2 entre n. Y todo esto de aquí multiplica a 2 entre n y así se va a ir hasta que llegue a 2 entre n al cubo menos 2 n entre n y esto de aquí multiplicado por 2n. Vamos a encontrar similitudes. Si te fijas que este término y este término, sea en el primero y en el último, son iguales, eso significa que ese no tiene que variar. O sea, técnicamente yo ya estoy sabiendo que 2 entre n al cubo va a ser una constante porque no está variando, ¿sí? Aquí sí es muy importante destacar que este término y este término sí cambiaron, pero cambiaron ¿en qué sentido? No en el signo. O sea, técnicamente aquí el signo va a seguir siendo negativo porque el primero y el último término son negativos y no se te planteó que iban a intercalar signos. Entonces se puede considerar que pues el signo se conserva. Voy a cerrar aquí. Y luego voy a ver que esto de aquí está multiplicando a alguien y en el primer término multiplicó a 2 entre n y también en el último término multiplicó a 2 entre n, o sea, no varió. Entonces esto multiplica a alguien constante que es 2 entre n. ¿Sí? Aquí pues este va a ser la sumatoria. Y vamos a ver, entonces, los que cambiaron fueron esto, que fue 2 entre n, que fue el primer término.
Y el último término fue 2n entre n. Vamos a enfocarnos en estos. Si tú te fijas, prácticamente el denominador en ambos casos es n, o sea, no hubo una variación en el denominador se conservó, entonces el denominador lo conservamos. Vamos a ver ahora la parte de arriba y vemos en la parte de arriba tenemos un 2 y acá tenemos un 2n. Resulta ser que esta n está multiplicando al 2 y este 2 también está multiplicando a alguien que trae ahí escondido, que es un 1. O sea, este 2 entre n en realidad es 2 por 1 entre n y este es 2n entre n. Bueno, si te fijas aquí ya encontraste el primer término que varió fue 1 y el último fue n. O sea, el primero fue 1 desde i igual a 1 y el último fue n. Y entonces aquí en lugar de ponerle 2 solito, le tendríamos que poner la i. ¿Por qué? Porque yo dije que aquí iba a variar la i desde 1 hasta n, porque el primer término fue 2 por 1 y el último fue 2 por n. Y entonces esta sumatoria se resume a esta de aquí con notación sigma. ¿Ok? Fíjate bien este último caso. Este último caso nos dice que nosotros tenemos x menos x cúbica entre 3 factorial más x quinta entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial y así sucesivamente. O sea, ¿qué diferencias hay aquí? Ok, me la voy a llevar para copiarla y explicártela paso a paso. Primero, nosotros cuando vemos esta notación sigma, pues debemos destacar lo siguiente. Esta notación sigma es una notación sigma infinita. ¿Por qué? Porque no nos está dando aquí el último término, como en este caso, nos daba el primero, el segundo, el tercero, y todavía nos daba el último, y ahí nos decía se detiene. O sea, nosotros sabíamos que aquí llevaba un número, pero aquí esta notación sigma pues es infinita. O sea, aquí ya sabemos que lo que va a ir aquí arriba es infinito. No tiene fin porque no nos dice cuál es el último término. Ahora, vamos a ver, ¿qué otra cosa importante hay aquí? Lo que te mencionaba ahorita, los signos se están alternando. El primer término tiene signo positivo, el segundo término tiene signo negativo, el que sigue positivo, el que sigue negativo, el que sigue positivo, luego el que va a seguir es negativo y así sucesivamente. O sea, nosotros tenemos que encontrar una forma en la que nosotros digamos que esos signos se alternan. Normalmente nosotros cuando queremos hablar de que hay un signo alternado, utilizamos esta forma de notación. Utilizamos el -1 a la n. ¿Por qué el -1 a la n? Porque vamos a tener dos casos. En este caso, si el n es par, pues a nosotros nos daría 1. Le voy a poner así, 1. Si n es par, nos va a dar 1. Si n es par. Y a nosotros nos va a dar -1 si n es impar. N es impar. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos -1 al cuadrado, decimos, n vale 2, es par, entonces esto es 1. Si nosotros tenemos -1 a la 769, decimos, 769, que es n es impar, esto nos va a dar -1. Si te fijas, pues esto de aquí varía entre 1 y -1, o sea, prácticamente lo que nos está dando es un signo. O sea, aquí nosotros vamos a poner un -1 a la n. Ahorita vemos si es a la n, si es a la n más 1, eso te lo voy a definir más adelante, pero por lo pronto ahorita nosotros debemos de pensar que ese -1 a la n lo que nos está diciendo es que vamos a alternar signos. Ahora, vamos a seguir. Esta x, tú no le estás viendo la potencia, pero está elevada a la 1. Fíjate bien, hay una x elevada a la 1, una x elevada a la 3, una x elevada a la 5, una x elevada a la 7. O sea, cuando nosotros tenemos el 1, pues el 1 es como 2 por alguien
más 1. El 3 es 2 por alguien más 1. El 5 es 2 por alguien más 1. El 7 es 2 por alguien más 1. Normalmente cuando nosotros escribimos un número impar, hacemos eso, es un 2 por alguien más 1. Claro, también está el caso en el que pudiera ser 2 por alguien menos 1. ¿Sí? O sea, puede ser un número impar, lo podemos escribir como 2 por un K más 1, pero también lo podemos escribir como 2 por un K menos 1. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? Bueno, eso es parte del análisis que nosotros tenemos que hacer para poder saber quién es la notación sigma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el 1 pues es 2 por 0 más 1. Aquí el 3 es 2 por 1 más 1. El 5 es 2 por 2 más 1. El 7 es 2 por 3 más 1 y así sucesivamente. O sea, es 2 por alguien más 1. Pero también a lo mejor y pudiera ser 2 por alguien menos 1. En este caso puede ser 2 por 1 menos 1. El 3 pudiera ser 2 por 2 menos 1. ¿Te fijas? O sea, cualquiera de las dos nos da un número impar. ¿Ok? Entonces ya sabemos que aquí va a ir un 2 por un alguien. Ahorita vamos a definir bien quién es ese alguien. Más o menos 1. Por lo pronto le voy a poner el más 1. ¿Ok? Voy a borrar estos de aquí que ya te expliqué. Sabemos si es más 1 o menos 1, ¿ok? En la parte del denominador, quiero que veas también que esta x a la 1 tiene un 1 factorial abajo. Te voy a explicar qué es el factorial. N factorial es multiplicar los números desde el 1 hasta la n. O sea, sería 1 por 2 por 3, así sucesivamente hasta que tú llegaras a n. Por ejemplo, si tú tienes 5 factorial, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí? Si tú tienes 1 factorial, pues este es 1 simplemente. Si tú tienes 2 factorial, ese es 2 por 1. Tú tienes 1 factorial, 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial. O sea, tienes un número impar factorial. Pero no solo es un número impar factorial cualquiera, sino es el mismo número que tu potencia. Mira, 1, 1 factorial. 3, 3 factorial. 5, 5 factorial. 7, 7 factorial. O sea, básicamente tú lo estás dividiendo entre lo que tú pones aquí como una potencia. Aquí no te la puse como potencia, ¿verdad? Obviamente este lo tengo que poner como una potencia ¿de quién? De X, porque es una potencia. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver si funciona. ¿Qué pasaría si aquí yo le pongo I? Es decir, yo quiero que mi sumatoria corra en I y que empiece en 0, así como aquí. Entonces, el primer valor que tomaría aquí, pues lógicamente aquí nosotros tendríamos que poner una I. Lógicamente acá nosotros también tendríamos que poner una I. Y entonces nos quedaría 2 por el 0, que es el primero que entra, más 1. Y obviamente aquí pues tendríamos que poner nosotros el factorial. O sea, sería 2 por 0 más 1, pues nos da 1 factorial, que ya lo obtuvimos aquí. ¿Sí? Y la X nos quedaría también 2 por 0 más 1, que nos quedaría X a la 1, que es esto de aquí. Ahora vamos a ver el signo. El signo nosotros lo necesitamos que sea positivo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros ponemos aquí menos 1 a la 0? Menos 1 a la 0, pues nos da 1, que es positivo. Ah, pues entonces, aquí en lugar de ponerle n, pues lo que tendríamos que hacer es ponerle i. Y entonces así va a empezar a dar la variación. En este caso, el siguiente que entraría sería el 1. Fíjate, con el 0 ya da. Ya decimos menos 1 a la 0 es 1 positivo, que es el 1 que está aquí.
¿sí? Que es el signo positivo. Y luego diríamos x a la 2 por 0 más 1. 2 por 0 más 1 es 1. Nos quedaría x a la 1. Y luego 2 por 0 más 1 factorial, es decir, 1 factorial. Vamos a ver si el siguiente nos da. Vamos a ver el signo. En este caso sería el valor de 1, que es el que sigue del 0. Sería menos 1 a la 1. Y menos 1 a la 1 efectivamente nos da menos 1 porque es impar ese 1. Aquí tenemos el signo negativo. Luego diríamos 2 por 1, 2. Más 1, 3, o sea, nos quedaría x a la 3 entre 2 por 1 más 1 factorial, es decir, 3 factorial. Te fijas, el siguiente, ¿quién entraría? Ahora entraría el 2, porque ya vimos con el 0 y con el 1, entraría el 2. Nos quedaría menos 1 al cuadrado. Como el cuadrado es par, pues nos quedaría positivo aquí este signo. X a la 2 por 2 serían 4 más 1, 5. Entre 2 por 2, 4 más 1, 5 factorial. ¿Te fijas? Y entonces esta de aquí es la notación sigma de esta suma de términos de acá. ¿Sí? Ahora, cabe destacar que no es única. ¿Por qué? Porque yo trabajé en este caso con 2 y más 1, o sea, con este. Pero obviamente si hubiese trabajado con 2 y menos 1, pues este hubiese cambiado y también este de aquí hubiera cambiado. ¿Sí? Ahora, ¿qué propiedades tiene la notación sigma? Bueno, las siguientes propiedades pues nos representan o se deducen de las propiedades asociativas y conmutativas de la suma y también de la distributividad de la adición sobre la multiplicación. Y nosotros vamos a suponer que vamos a tener una constante, esa constante para nosotros va a ser K. K es un número, es decir, es una constante. Entonces, fíjate bien, la sumatoria varía o el índice de la sumatoria es I. La A tiene I. La A no puede ser una constante porque la A es la que va a ir variando porque es la que depende del índice. Pero aquí K sí nos representa una constante. ¿Por qué? Porque la sumatoria corre en I y K no es I. Entonces K es una constante. ¿Y qué pasa con la constante? La podemos sacar. ¿Sí? Eso de ahí es lo que nos dice. Si nosotros tenemos una constante adentro de una sumatoria y esa constante está multiplicando al que va a variar, la constante la podemos sacar, así como lo hacíamos en la integral. Y también lo que tenemos es que la sumatoria de una suma o de una resta es la suma o la resta de las sumatorias. O sea, aquí si te fijas, la sumatoria corre en I, A depende de I, B depende de I, no son constantes, no los podemos sacar, pero ¿qué sí podemos hacer? Abrir las sumas y partirla en dos sumatorias. Esas son nuestras dos propiedades, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunas formulitas. Estas fórmulas ya están dichas, o sea, no son fórmulas que yo haya obtenido. Y lo que nos dice es cómo utilizar las fórmulas para poder a lo mejor y eficientar resultados. Por ejemplo, si nosotros tenemos la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de una constante, eso va a ser igual a la constante a la N. Esta segunda de aquí es la que Gauss-Jordan, cuando era un niño muy pequeño, descubrió que su maestra le dijo que sumara los primeros números del 1 al 100 y en ese momento Gauss descubrió esta fórmula, ¿sí? Gauss, creo dije Gauss-Jordan, pero es simplemente Gauss. Gauss-Jordan es otra cosa, ¿sí? Gauss cuando era un niño descubrió esta fórmula de aquí, que dice que si nosotros sumamos desde 1 hasta N la I, pues esto de aquí sería igual a N por N más 1 entre 2. También tenemos la del cuadrado y también tenemos la del cubo. Y hay muchísimas más, ¿ok? Fíjate bien, cabe destacar lo siguiente, es muy importante destacar que todas las sumatorias empiezan en 1. Para que nosotros las podamos utilizar, todas las sumatorias deben de empezar en 1. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nosotros queremos sumar desde 1 hasta N en I más 1 entre N cuadrada para N igual a 10
100, 1000 y 10,000. Y queremos saber qué es lo que nos da. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer, pues, es trabajar con la sumatoria. ¿Sí? Voy a llevármela para acá para hacerlo paso a paso. Fíjate bien, aquí cabe destacar lo siguiente, la sumatoria corre en I. Todo lo que no sea I es una constante. O sea, básicamente, si nosotros tenemos I más 1 entre n cuadrada es una constante. Y esto de aquí sería igual a 1 entre n cuadrada por I más 1. Porque la forma en la que multiplicamos nosotros es directa y decimos 1 por este, pues me da este mismo. Perdón, y n cuadrada por este, pues me da n cuadrada. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto de aquí es como si nosotros tuviéramos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de 1 entre n cuadrada por i más 1. ¿Ok? Fíjate bien, la sumatoria corre en I, todo lo que no sea I es una constante. Aquí tenemos n cuadrada, no es I, entonces es una constante y resulta ser que esta constante está multiplicando a este de aquí que sí es variable porque este sí tiene I. ¿Qué hace la constante? La constante puede salir de la sumatoria por las propiedades que nosotros acabamos de ver ahorita. ¿Sí? Y resulta ser que lo que te quedó es la sumatoria de una suma. Y la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Pero mucho cuidado, aquí este 1 sobre n cuadrada pues va a quedar afectando a estas dos sumatorias. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es 1 sobre n cuadrada que multiplica a la sumatoria desde 1 hasta n de i más la sumatoria desde 1 hasta n de 1. ¿Okay? Y resulta ser que ya tenemos unas formulitas. Fíjate bien, aquí yo te presenté ahorita unas formulitas que nos decía que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i es n por n más 1 entre 2, que es la que te mencionaba que Gauss había descubierto desde muy joven. Esto es igual a 1 entre n cuadrada por, ya sabemos que nos da este resultado, nos da n por n más 1 entre 2. Y fíjate bien, la sumatoria desde igual a 1 hasta 1 también te la di ahorita. Esta C es una constante, o sea, puede valer 1. Y esa de ahí sería la constante, que para nosotros es 1, n. Sí, o sea, esta de aquí es como nuestra C. Y entonces lo que nos quedaría a nosotros sería 1n. ¿Sí? Ya haz de cuenta que ya lo sumamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar estos dos. Esto es igual a 1 entre n cuadrada, que multiplica y vamos a sumarlos. Este tiene un 1 abajo y el común denominador entre estos dos pues es 2. Este de aquí ya tiene el denominador 2. Lo escribimos igual, n por n más 1. Y este de aquí todavía no lo tiene, tiene un 1. Entonces decimos 2 entre 1 nos da 2 por el de arriba, es decir, por 1 n nos queda 2n. Esto de aquí sería igual a 1 entre n cuadrada por, vamos a multiplicar n por n cuadrada, más n por 1n, más este 2n. Entre 2. Lo que nos quedaría sería n cuadrada más 3n entre 2, eso de ahí multiplicando a 1 entre n cuadrada.
El producto es directo, entonces nos queda 1 por n cuadrada más 3n, pues nos queda n cuadrada más 3n. Entre n cuadrada por 2, pues 2n cuadrada. Y este de aquí es el resultado de nuestra sumatoria. N cuadrada más 3n entre 2n cuadrada. ¿Sí? En este caso, ¿lo podemos simplificar más? Claro que lo podemos simplificar más para que si no pasaría nada si lo dejamos por el momento aquí. Si te fijas, nosotros llegamos hasta esta parte, n cuadrada más n más 2n entre 2n cuadrada, ¿sí? No pasaría nada. Fíjate bien, te voy a explicar para que no te estantees cuando veas esto, qué fue lo que hice. Lo que hice es que este y este, ¿qué tienen en común? Una n. Una n que multiplica a n más 3. Para que n por n nos dé n cuadrada y n por 3 nos dé 3n. ¿Entre quién? El de abajo también, miras de cuenta que es n por 2n. ¿Por qué? Porque n por 2n nos da 2n cuadrada y este lo podemos eliminar con este y simplemente nos queda n más 3 entre 2n, que fue lo que hice acá. N más 3 entre 2n. Ahora sí, fíjate, el ejercicio te decía que tú encontraras las sumatorias para cuando, pues primero para cuando n tomara el valor de 10, o sea, es como si tú fueras a calcular la sumatoria desde 1 hasta n, pero n vale 10, o sea, desde 1 hasta 10, de i más 1 entre n cuadrada. Eso de ahí, pues como ya vimos que es igual a n más 3 entre 2n, pues sería sustituirle la n. Si n vale 10, pues sería 10 más 3 entre 2 por 10. Es decir, 13/20 que nos da 0.65. O sea, si nosotros sumamos aquí estos valores, te cuenta que el primer valor sería 1 y el primero sería 1 más 1 entre n cuadrada. Técnicamente, como la n vale 10, pues haz de cuenta que sería aquí más que nada 10 al cuadrado, ¿no? O sea, el primer término sería 2 sobre 100. Y luego el siguiente término sería, ahora entre el 2, 2 más 1 entre n al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado, que también son 100. O sea, nos quedaría 3 entre 100. Y así sucesivamente, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es sumar 2 entre 100, más 3 entre 100, más 4 entre 100, así más 5 entre 100, así hasta que lleguemos al último, que es 10, que va a ser 11 entre 100. Y si nosotros sumamos todos estos, lo que nos va a dar son 13/20, que son 0.65. ¿Sí? O sea, básicamente, si tú quieres sumar los números del 1 al 100, tú puedes agarrar una de estas formulitas. ¿Sí? Porque tú quieres sumar, por ejemplo, aquí, quiero saber yo cuánto me da la suma de los números de pues tú ya sabes cuánto vale n. N vale 100, sería 100 por 100 más 1 entre 2. Es decir, 100 por 101 entre 2. Y ese de ahí sería lo que nos dan la suma de esos números. Que en este caso, pues sería 10.100, 10.100, 10.100 entre 2. Y 10.100 entre 2, pues nos da 5.050. Quiere decir que si yo me agarro sumando el 1 más el 2 más el 3 más el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 100, pues esa suma nos debe de dar 5.050. Sí, para eso nos sirven, si te fijas, pues son las sumas en este caso. ¿Sí? Pero pues no era la única que nosotros teníamos que hacer. También nos pedía el ejercicio que nosotros lo verificáramos para n igual a 100. Entonces lo que nos está pidiendo pues es
La sumatoria desde 1 hasta 100 de i más 1 entre, aquí en lugar de ponerle n cuadrada, pues sería 100 al cuadrado. Y pues lo podemos sustituir aquí, le ponemos 100 más 3 entre 2 por 100, es decir, 103 entre 200, que es aproximadamente esto. Y hacemos así lo mismo con el 1000 y con el 10,000. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el área, o sea, vamos a ver cómo nos sirve a nosotros el cálculo integral para encontrar áreas. Y lo vamos a hacer por el método de exhaustión para encontrar el área de una región plana. ¿Qué es el método de exhaustión? Es un proceso de límite en el que el área se va a encerrar en dos polígonos. Uno que va a estar por dentro, es decir, uno que va a estar inscrito, y el otro que va a estar por fuera, es decir, que va a estar circunscrito alrededor de la región. O sea, básicamente, si yo quisiera calcular el área aquí, yo puedo dibujar dos polígonos, uno que esté por dentro, como este de aquí, y el otro que esté por fuera, como este de aquí. ¿Sí? Esto de aquí es el método de exhaustión para encontrar el área de una región plana. ¿Y para qué lo queremos nosotros saber o para qué lo vamos a utilizar? Para encontrar áreas de regiones planas, y lo vamos a hacer mediante un método de exhaustión. ¿Cómo? Haciendo rectángulos, unos rectángulos que estén por dentro y otros rectángulos que estén por fuera del área que nosotros queremos encontrar. Por ejemplo, de acuerdo al método de exhaustión, vamos a emplear 5 rectángulos para determinar dos aproximaciones del área de la región que se encuentra en esta gráfica de aquí, que es menos x cuadrada más 5, el eje x, entre x igual a 0 y x igual a 2. ¿Okay? Entonces, para ello, primero, pues vamos a definir cuál es el área que nosotros queremos. En este caso, tenemos aquí nuestro plano cartesiano, y esta función menos x cuadrada más 5 lo que nos dibuja es una parábola que es cóncava hacia abajo y es una función par. Por lo tanto, su vértice es el mismo que la y intersección, que es 0,5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, este sería el vértice de la parábola, que también es la y intersección, es cóncava hacia abajo, y si te fijas, si igualamos menos x cuadrada más 5 a 0, pues nos quedaría que 5 es igual a x cuadrada, y pues nos quedaría que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 5. Esas de ahí pues serían las x intersecciones, ¿sí? La raíz cuadrada de 5 serían nuestras x intersecciones, que son como 2.2 y 2.-2. Entonces aquí voy a poner el 1, el 2, el 3, y más o menos aquí anda una x intersección. ¿Por qué nada más estoy dibujando lo del lado derecho? Bueno, porque es lo único de mi interés. De hecho, fíjate que nos dice que tenemos que trazar las líneas verticales x igual a 0 y x igual a 2, o sea, esta línea vertical, que es el eje de las x, y esta. Ah, y también me dice que el eje de las x, o sea, este de aquí. O sea, técnicamente a lo que nosotros nos está pidiendo es que encontremos esta área de aquí, nada más esta área. ¿Sí? Este es el área que a nosotros nos está diciendo que encontremos. Este cachito, aquí hay un cachito, ese cachito no nos lo está pidiendo, de hecho. Porque acuérdate que pasaba por el 2.2, o sea, pasaba por acá. Y aquí hay un cachito libre, que este cachito que te estoy poniendo en negro, este cachito no nos lo está pidiendo, solamente nos está pidiendo el cachito en verde, ¿sí? Y nos está diciendo, encuentra esa área, que no es tan sencilla encontrar, porque haz de cuenta que lo que tienes o lo que tenemos es algo así. Lo que tenemos es algo así. Ese es el área que tenemos que encontrar. Entonces, al momento en el que aquí tiene una curva, pues ya no es tan fácil como, ay, vamos a encontrar el área del triángulo, etcétera, ¿sí? Porque siempre va a estar un triángulo por dentro y un triángulo por fuera. O sea, ese es el método de exhaustión, dar como la aproximación con figuras circunscritas y con figuras inscritas.
¿sí? En este caso nos dice, ¿sabes qué? Utiliza rectángulos y utiliza 5 rectángulos. Y entonces dices, ok, si yo necesito 5 rectángulos y pues de aquí a aquí, ¿cuánto mide? Si este era x igual a 0 y este x igual a 2, pues de aquí a aquí, pues mide 2 menos 0, ¿no? ¿Sí? Y este de aquí me va a dar el ancho de los rectángulos que nos está diciendo que necesitamos 5. O sea, quiere decir que el ancho de cada rectángulo al que vamos a llamar delta X va a ser 2 menos 0 entre 5. Es decir, el ancho de cada rectángulo va a ser 2/5. Yo los voy a hacer todos con el mismo ancho. No me los pide. Si te fijas, solo dice a 5 rectángulos. No me pide específicamente que todos sean del mismo ancho. Sin embargo, el suponer que todos son del mismo ancho facilita el método de exhaustión, ¿sí? Ya sabemos cuánto es el ancho de cada rectángulo. Acuérdate, empieza en x igual a 0 y termina en x igual a 2. O sea, el primer rectángulo va a estar de 0 a 2/5. El siguiente rectángulo va a estar de 2/5 a 4/5. Fíjate, de 0 a 2/5 hay 2/5. De 2/5 a 4/5 hay 2/5, porque es el ancho de cada rectángulo. El siguiente va a ir de 4/5 a 6/5 y la diferencia entre ellos es 2/5. ¿Por qué? Porque el ancho de cada rectángulo es 2/5. El siguiente es de 6/5 a 8/5, que también hay una distancia de 2/5 entre ellos. Y el último es de 8/5 a 10/5, que son 2. Y ya llegaste, ¿no? Que también hay una distancia de 2/5 entre ellos. Y ya tienes, mira, un rectángulo, 2 rectángulos, 3 rectángulos, 4 rectángulos y 5 rectángulos. Ya sabemos quiénes son nuestros 5 rectángulos. ¿Ok? Ahora fíjate bien, los que están a la izquierda, pues son puntos terminales izquierdos. O sea, quiere decir que este es un punto terminal izquierdo, este y este son puntos terminales izquierdos, mientras que los que están a la derecha, como el 2/5, el 4/5, el 6/5, el 8/5 y el 10/5 o 2, son puntos terminales derechos. Fíjate bien, se cuenta que, recuerda, nosotros teníamos una figura, algo así, es algo así, y luego, ya como pasó. Fíjate bien, ¿qué pasa si nosotros tomamos los puntos terminales izquierdos? O sea, vamos a tomar este, que es el 0, que es este, y luego trazaríamos un rectángulo que terminaría aquí en 2/5. ¿Sí? Y entonces... ¿Qué tal? Buenas tardes, traigo un paquete para Rosa, Sara. Entonces, lo que nos daría... Un momento, por favor. Una disculpa. Muy bien. Entonces, dijimos que el primer punto terminal izquierdo, pues sería el 0, entonces llegaría hasta 2/5 y el primer rectángulo sería este de aquí. El siguiente punto terminal izquierdo sería 2/5, entonces empezaría aquí y se vendría hasta ¿dónde? Hasta 4/5. Y nuestro segundo rectángulo es este. Luego el siguiente empezaría en 4/5, se terminaría en 6/5 y es este. ¿Te fijas que estos rectángulos sobrepasan aquí? Mira, este sobrepasó aquí, este acá. O sea, estos rectángulos están circunscritos. O sea, no nos va a dar el área exacta. ¿Por qué no? Porque esta área que nosotros saquemos, pues va a ser superior
al área real. O sea, haz de cuenta que sucedería esto de aquí. O sea, si yo quisiera calcular el área de esta figura, si te fijas que hay unos que salen, y entonces esa área sería más grande que la real, ¿sí? Entonces esa de ahí sería un área circunscrita, mientras que el área inscrita pues quedaría por debajo. O sea, por ejemplo, si ahora nosotros, te lo voy a poner de este lado, es algo así y luego aquí se viene así. Si ahora nosotros tomamos los puntos derechos, terminales derechos, pues entonces agarraríamos el primer punto terminal derecho, que nuestro primer punto terminal derecho es el 2/5, mira. Y si nosotros levantamos el rectángulo, pues quedaría por abajo. Luego el 4/5 lo levanto y quedaría por abajo. ¿Te fijas? O sea, estos de aquí, estos van a ser rectángulos inscritos, o sea, estos rectángulos inscritos por la derecha con los puntos terminales derechos, pues nos va a dar un área menor a la que tenemos. Ahora, fíjate bien, esto de aquí no siempre nos dice, si el punto terminal es izquierdo, el área va a ser más grande, y si el punto terminal es derecho, el área va a ser más pequeña, ¿no? No necesariamente. Esto más bien sucede, ¿por qué? Por la concavidad de nuestra gráfica, de nuestra parábola. O sea, como esta parábola es cóncava hacia abajo, pues entonces nos sucede esto, que los puntos terminales a la izquierda nos den un área circunscrita, es decir, un área mayor, y los puntos terminales a la derecha nos den un área inscrita, es decir, un área inferior, o sea, más pequeña. ¿Sí? Pero muy seguramente si nosotros hubiésemos trabajado con una parábola que fuese cóncava hacia arriba, pues los papeles se invertirían. Entonces, no necesariamente esto siempre va a suceder. Ahora, vamos a determinar dos aproximaciones. Una va a ser por los puntos terminales a la izquierda, que son 0, 2/5, 4/5, 6/5 y 8/5, y unos mediante los puntos terminales a la derecha, que dijimos que son 2/5, 4/5, 6/5, 8/5 y 2. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Vamos a analizar el ancho de los rectángulos. No sé si recuerdes, el ancho del rectángulo fue un ancho fijo, es decir, fue 2/5, es constante. Cada rectángulo tenía un ancho de 2/5. Ahora, vamos a acordarnos, ¿cómo obtenemos el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es base por altura entre 2. Perdón, de un rectángulo es base por altura simplemente. ¿Sí? Ya quería yo meterte triángulos porque vi esta figurita. No. Estamos trabajando con 5 rectángulos y el área de un rectángulo la sacamos como base por altura. ¿Ok? Vamos a analizar. Fíjate bien, tenemos un rectángulo y es base por altura. ¿Sale? La base es el ancho del rectángulo, es decir, es el delta X, que ya sabemos que es 2/5. O sea, técnicamente el área de un rectángulo va a ser de cada rectángulo va a ser 2/5 por la altura. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a obtener la altura? Ok, ahí va otra vez. ¿Sí? Tenemos aquí nuestra figurita a la que le queremos calcular el área. Por ejemplo, vamos a empezar con el primer punto terminal izquierdo. El primer punto terminal izquierdo es aquí en el 0 y hacia esto hasta el 2/5, ¿verdad? Dices tú, ¿cuánto mide esta altura? Bueno, resulta ser que la altura la podemos obtener de acuerdo a la imagen del punto terminal. O sea, básicamente decimos, ¿quién es mi punto terminal? El 0. ¿Sí? ¿Quién es la imagen del 0? Pues ¿qué tenemos que hacer? Agarrar la función f de x igual a 5 menos x cuadrada o menos x cuadrada más 5
Y decir, el punto terminal es 0, pues en todos los lugares donde hay X le sustituyo el 0 y nos queda 5 menos 0 al cuadrado, que es 5. Eso es la altura porque es la imagen. Entonces, el primer rectángulo con punto terminal izquierdo, su área sería 2/5 por 5. ¿Sí? Sería 2/5 por 5. Te lo voy a poner aquí. El siguiente sería, nuestro siguiente punto terminal izquierdo sería 2/5. Entonces sería nuevamente el 2/5 que es constante porque es el ancho. Y ahora para saber quién es la altura, ¿qué tendríamos que hacer? Sustituir F de 2/5. O sea, sustituimos 2/5 en todos los lugares donde hay X. ¿Sí? En este caso, aquí en lugar de poner X, pues pondríamos 2/5 y lo elevaríamos al cuadrado. Y así obtendríamos la altura del siguiente. Y así lo tendríamos que hacer con cada uno. Digo, aquí pues solamente hay 5 rectángulos y hay 10 puntos terminales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 5 puntos terminales izquierdos y son 5 puntos terminales derechos. ¿Es práctico hacerlo uno por uno en este caso? Pues sí, no representaría mayor complejidad. Sin embargo, hay ejemplos en donde te dice, emplea 800 rectángulos. O te dice, emplea un número infinito de rectángulos. Y ya no es sencillo, porque ¿cómo calculas un número infinito de rectángulos? Es más, ¿cómo calculas el área de 100 rectángulos? Entonces, lo que tenemos que hacer es expresarlo en notación sigma, ¿sí? Que es lo que tenemos de este lado. Por ejemplo, vamos a analizar el ancho de los rectángulos, ¿ok? Acuérdate, no nos cambia el ancho. El ancho es 2/5, más bien lo que vamos a analizar va a ser la altura. Aquí hay un error, no vamos a analizar el ancho, vamos a analizar la altura de los rectángulos. El ancho ya lo sabemos, el ancho para todos es 2/5, ¿sí? Entonces, fíjate bien, voy a ver los puntos terminales. Primero empecé con los puntos terminales derechos, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5 y 2 son puntos terminales derechos. Y el 0, 2/5, 4/5, 6/5 y 8/5 son puntos terminales izquierdos. Vamos a empezar con los puntos terminales derechos, ¿ok? Que son 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 10/5. Si te fijas, este 2 es 10/5, como te había mencionado con anterioridad. Ahora, todos son quintos. O sea, básicamente, todos tienen abajo 5. Y abajo, todos son múltiplos de 2. O sea, este es 2 por 1, este es 2 por 2, este es 2 por 3, este es 2 por 4 y este es 2 por 5. O sea, básicamente, nosotros podemos decir que es un 2 por 1 i entre 5 para i que va desde 1 hasta 5. ¿Sí? O sea, técnicamente aquí ya sacamos nosotros una formulita. Esto es 2i entre 5 para i que empiece en 1 y termine en 5. Ahora vamos a ver los puntos terminales izquierdos. Los puntos terminales izquierdos son 0, 2/5, 4/5, 6/5 y 8/5. Pero no solo es 0, sino es 0/5, 2/5, 4/5, 6/5 y 8/5. ¿Sí? O sea, todos tienen el 5 abajo y todos son múltiplos de 2 porque todos son pares. Acuérdate, el 0 es un número par. De hecho, el 0 es 2 por 0. Luego tenemos el 2 por 1. Luego tenemos el 2 por 2, el 2 por 3 y el 2 por 4. Hasta este punto tú dirías, pues es 2i entre 5 también. Y nada más que ahora la i va a empezar en el 0. Está bien, o sea, no hay ningún problema. Ese razonamiento es correcto. Sin embargo, acuérdate que las fórmulas que nosotros estamos empleando, que son estas, empiezan en i igual a 1. Y si tú aquí le pones que tu notación sigma empieza en i igual a 0, ya no va a funcionar tu formulita. Entonces, lo que yo siempre les digo es, haz forzosamente que tu sumatoria empiece en 1.
Entonces, si nosotros hacemos que nuestra sumatoria empiece en 1, pues entonces ya no vamos a decir que esto es 2 y entre 5, sino vamos a decir que es 2 por ¿quién? Por i menos 1 entre 5 para que i empiece en 1, porque decimos 1 menos 1 es 0. Luego sigue el 2, 2 menos 1, 1. Luego sigue el 3, 3 menos 1, 2. Luego sigue el 4, 4 menos 1, 3. Y finalmente el 5, 5 menos 1, 4. ¿Te fijas? Entonces esta de aquí sería 2 y menos 1 entre 5. Igual va desde i igual a 1 hasta 5. ¿Sí? Es decir, pues nosotros vamos a tener que las alturas derechas van a estar dadas por esto. Estas van a ser las alturas derechas. ¿Por qué van a ser estas las alturas derechas? Ok, acuérdate, las alturas nosotros las localizábamos sustituyendo en la función, o sea, era una f de un punto terminal. Ya sabes qué forma tienen todos los puntos terminales derechos. Ah, pues las alturas de esos puntos terminales derechos son f de esa forma. Y también, y pues ya sabemos quiénes van a ser las alturas para los puntos terminales izquierdos. Va a ser f de la formulita que nosotros encontramos. ¿Sí? O sea, básicamente el área del rectángulo con los puntos terminales derechos va a ser la base, que es f de 2 y entre 5 por el 2 quintos para i igual a 1, 2, 3, así hasta 5. Y el área del rectángulo para los puntos terminales izquierdos, pues va a ser base por altura, es decir, f de 2 por i menos 1 entre 5 por 2 quintos para i igual a 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, vamos a pasar esto a una notación sigma. Entonces, quiere decir que este de aquí, pues sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5, que es lo que nos está diciendo aquí, ¿de quién? De 2 quintos, este 2 quintos que es constante, por el f de 2i entre 5. Y la notación sigma para los puntos terminales izquierdos va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 también. ¿De quién? De ese 2 quintos que fue constante por el f de 2 por i menos 1 entre 5. ¿Sí? En ambos casos, 2 quintos es constante y pudiese salir de la notación sigma. Como lo vemos aquí, 2 quintos pudiese salir de la notación sigma. Este es para los puntos terminales derechos, ¿sí? Y básicamente, fíjate bien, aquí, mucho cuidado en esta parte porque nos dice que tenemos que saber quién es la imagen de 2 y entre 5. Pero las imágenes las sacamos de las funciones. Nuestra función es menos x cuadrada más 5. O sea, hay que tener en mente siempre que la función con la que estamos trabajando es menos x cuadrada más 5. Entonces, ¿quién va a ser f de 2 y entre 5? Pues va a ser menos 2 y entre 5 al cuadrado más 5. ¿Y esta quién va a ser? Esta va a ser menos 2 por i menos 1 entre 5 más 5. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. Esta parte y esta parte. Y ahí tú, como son 5 rectángulos, pues yo no veo ningún problema en que le sustituyas tal cual el valor. O sea, por ejemplo, entre el 1... Y tú dirías, ah, pues es 2 por 1, 2 entre 5, 2 quintos al cuadrado, 4 quintos. Por el menos, menos 4 quintos, ¿sí? Perdón, menos 4 veinticincuavos. ¿Y cuántos son 5 veinticincuavos? 125 veinticincuavos. Menos 4 veinticincuavos, pues nos da 121 veinticincuavos. Luego entraría el 2, dirías 2 por 2, 4.
4 quintos al cuadrado, pues son 16/25. Por este menos 16/25. Y luego estos 5 enteros, pues son 125/25 menos 16/25, pues nos dan 109/25. Luego entraría el 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos al 5, que sería 2 por 5, 10 quintos, que son 2 al cuadrado, son 4 por este menos 4 más 5, 1. ¿Sí? Sumamos todos estos, nos dan 405/25, lo multiplicamos por el 2 quintos y pues nos da 6.48. Y ahora con el que sigue, pues lo haríamos igual, sería igual a 1, pues sería 1 menos 1, 0 por 2, 0 entre 5, pues 0 al cuadrado, 0 por este, 0 más 5, 5. Luego diríamos con el 2, 2 menos 1, perdón, 2 menos 1, perdón, 2 menos 1, 1 por 2, 2 quintos al cuadrado serían 4/25, por este menos 4/25, y 5 enteros, pues son 125/25 menos 4/25, pues 121/25. Y así nos vamos hasta la última, que es 5 menos 1, 4 por 2, 8 quintos al cuadrado, pues son 64/25, más por este de aquí menos los 64/25 más los 125/25, pues nos dan 61/25. Sumamos estos de aquí, nos dan 505/25 y lo multiplicamos por el 2 quintos y obtenemos 8.08. Fíjate bien, nos dieron dos áreas distintas. Fíjate bien, con los puntos derechos, lo que te decía, estos son puntos terminales derechos, el área va a ser menor a la otra. ¿Por qué? Porque con los puntos terminales izquierdos va a ser mayor. O sea, quiere decir que nosotros podemos concluir que el área es mayor a 6.48, pero es menor a 8.08. No llegamos al área real, no. ¿Por qué? Porque 5 rectángulos son insuficientes para que nosotros sepamos cuál es el área real. Pero sí podemos dar una aproximación. ¿Cómo? Pues sacando el promedio de estas dos cantidades. O sea, haciendo 6.48 más 8.08 entre 2, que nos da 7.28. No tenemos la certeza de que esa sea el área de la curva. Bajo la curva, encerrada entre x igual a 0, x igual a 2 y el eje de las x. Sin embargo, es una buena aproximación del área. ¿Por qué? Porque teníamos muy pocos rectángulos. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las sumas superiores y las sumas inferiores? Bueno, de hecho, ahorita cuando nosotros estuvimos trabajando con estos puntos terminales izquierdos y derechos, ya estuvimos trabajando con sumas superiores y con sumas inferiores. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros estábamos haciendo sumatorias de áreas y había sumatorias de áreas, como en este caso con los puntos terminales derechos, en donde pues yo tenía una suma inferior porque era inferior al área real, y con los puntos terminales izquierdos yo tenía una suma superior. ¿Por qué? Porque el área es más pequeña que esa de ahí. Entonces esas son las sumas superiores e inferiores, ¿ok? Nada más que con la diferencia siguiente. Resulta ser que el método de exhaustión se puede generalizar a un intervalo A, B. ¿Sí? Pero ahora ya no vamos a decir que van a ser 5 rectángulos, no, vamos a decir que son infinitos rectángulos, ¿ok? Ya no sabemos exactamente cuántos. Entonces lo que tenemos que hacer es obtener el ancho de cada uno de esos rectángulos. Nuevamente te repito, el método de exhaustión no nos dice que tienen que ser todos del mismo rectángulo. Sin embargo, es la forma del mismo ancho cada rectángulo. Sin embargo, es la forma más sencilla en la que tú puedas obtener este método de exhaustión, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a representar a las sumas inferiores como una S minúscula de n y las sumas superiores como una S mayúscula de n.
Y ahora, ¿cómo vamos a representar las alturas de las sumas inferiores? Con una F de M y M minúscula, y la suma, perdón, y las alturas superiores las vamos a representar con una como una F, M mayúscula de I, ¿sí? Ahí va un ejemplo. Perdón. Vamos a determinar las sumas superiores y las sumas inferiores delimitadas por la gráfica f de x igual a x cuadrada, el eje de las x, y lo vamos a hacer entre x igual a 0 y x igual a 1. Este es un ejemplo que yo te mencionaba ahorita. La concavidad de esta parábola va a cambiar. O sea, en el ejercicio anterior la concavidad era hacia abajo, aquí está. Pero, ¿por qué razón? Porque la x cuadrada tenía un signo negativo. Pero en este ejemplo, la concavidad de esta parábola es hacia arriba. O sea, básicamente, a lo que nosotros nos está pidiendo es esto. Tenemos que encerrar esa área aquí entre x igual a 0, o sea, este eje. Aquí está el 1, aquí está el 2. Nos interesa nada más hasta aquí el eje de las x. Y pues básicamente lo que alcance aquí. Este es el área que nosotros queremos encontrar. Esta que está aquí encerrada. Y lo vamos a hacer mediante las sumas superiores y las sumas inferiores. ¿Ok? ¿Cuántos rectángulos? Ahora no nos los dice. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora van a ser infinitos. Lo que sí sabemos es que lo que queremos hacer es que todos tengan el mismo ancho. Y que si este es 0... y este es 2, pues la distancia que hay aquí, pues es 2 menos 0. ¿Y cuántos rectángulos vamos a tener? Pues vamos a tener n rectángulos. O sea, básicamente el ancho de cada rectángulo que vamos a llamar delta x, pues va a ser 2 entre n. O sea, esos puntos terminales van a quedar. El primer rectángulo va a ir desde 0 hasta 12 entre n. El siguiente desde 2 entre n a 4 entre n. El siguiente desde 4 entre n hasta 6 entre n. Así sucesivamente hasta que nosotros tengamos el último. Debe de ser 2 porque este es 2. Pero como todos estos tienen de ancho 2 entre n, pues si a 2 le quito 2 entre n, pues el ancho de estos rectángulos es 2 entre n. ¿Sí? Ahora, los puntos terminales izquierdos son 0, 2n, 4n, 6n y 2 menos 2 entre n, y los derechos van a ser 2 entre n, 4 entre n, 6 entre n, 8 entre n, así hasta 2, ¿ok? Todavía no sabemos cuál me va a dar la suma superior y cuál me va a dar la suma inferior. Vamos a analizar el ancho de los rectángulos. Vamos a empezar con los puntos terminales derechos. O sea, 2 entre n, 4 entre n, 6 entre n, 8 entre n y 2. ¿Ok? Si nosotros nos fijamos en estos que te estoy marcando con moradito, todos tienen como denominador n. Dirías tú, oye maestra, este de aquí no tiene denominador n. No, sí tiene, mira, 2, aquí está la n y acá está la otra n, para que esta y esta se cancelen y te quede 2. Y ahí tiene su denominador, o sea, todos tienen en común la n. Este es 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, así hasta 2 por n, o sea, esta es una dosis. Y es bien importante decir que I empezó desde 1, así se fue hasta n. ¿Te fijas? Logré que I empezara desde 1 hasta n, que es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, para los siguientes puntos terminales que te los voy a marcar en azulito, pues van a ser los izquierdos. Son 0, 2 entre n, 4 entre n, 6 entre n y este de aquí. Fíjate bien, vamos a sacarle el común denominador, que es n. Este tiene un 1 abajo. N entre 1 nos da n por 2, 2n.
menos 2. Ya todos tienen en común el denominador n, incluyendo el 0, mira, también lo tiene. Entonces, los puntos izquierdos también tienen un n abajo. Todos son múltiplos de 2. Este es 2 por 0, este es 2 por 1, este es 2 por 2, este es 2 por 3 y este es 2 por n menos 1. ¿Ok? Fíjate bien, aquí el problema es que dijimos, es que este es 2 por 0. 2 por 1, pero nosotros no queremos que empiece en 0. Nosotros queremos que nuestras sumatorias empiecen en 1. Ah, pues entonces que sea 2 por i menos 1. Para que cuando i valga 1, sea 1 menos 1, 0. 2 por 0. Luego i vale 2 y sea 2 menos 1, 1 por 2 y nos dé este 2. El siguiente es 3 menos 1, 2 por 2, 4. Vamos a ver en dónde termina. En este caso sería en n. ¿Por qué en n? Porque fíjate, este 2n menos 2 es 2 por n menos 1. Y así cuando nosotros digamos, en este caso, la n pues sería la variación de i, que sería 2 por i menos 1. Nosotros digamos, si vale n, pues nos va a quedar n menos 1 por 2, 2n menos 2 entre n. Y aquí está. ¿Sí? Esta es la forma para los puntos terminales de la izquierda y esta otra es la forma para los puntos terminales de la derecha. Ahora, ¿cuáles son f de m mayúscula y cuáles son f de m minúscula? Pues vamos a averiguarlo. Aquí te lo voy a explicar. Básicamente, lo que tenemos ahora es algo así. Fíjate bien, vamos a tomar el último punto terminal derecho, que es 2, este. Si nosotros tenemos este punto, último punto terminal, vamos a hacer esto. Luego tendríamos el siguiente punto terminal, va a ser esto. Punto terminal va a ser esto. ¿Te fijas? Los puntos terminales derecho te dan rectángulos por arriba. O sea, estos puntos terminales derechos serían f de m y mayúscula. Y los puntos terminales izquierdos, se da cuenta que nos va a dar esto. Luego el siguiente rectángulo nos va a quedar así, luego el siguiente nos va a quedar así, el siguiente así, o sea, van a estar por debajo. O sea, estos van a ser f de m y. ¿Sí? Aquí está. Ahora, ¿quién es nuestra función? Nuestra función es f de x igual a x cuadrado. Hay que tener muy en cuenta que entonces aquí este va a ser f de 2i entre n. Y este va a ser f de 2 por i menos 1 entre n. ¿Sí? Y entonces las sumas superiores pues van a estar dadas por este te va a dar las sumas superiores. Y las sumas inferiores van a estar dadas por sumas inferiores. ¿Sí? Todos tienen el mismo ancho. Todos tienen el ancho 2 entre n. O sea, base por altura, pues nos quedaría que todos tienen como ancho pero unas van a estar dadas con altura y otras van a estar dadas con esta altura. ¿Quiénes van a estar dadas con esta altura? Pues las sumas superiores, o sea, las s de n mayúscula. ¿Y quiénes van a estar dadas con las s minúscula? ¿Sí? Fíjate bien, para la mayúscula es para la minúscula es Y vamos a trabajar con las sumatorias. En este caso, pues como tu suma corre en i, pues 2 entre n
es una constante y puede salir de la sumatoria, ¿sí? Ahora, cuando tú lo metas en la función, acuérdate que dijimos pues que te iba a quedar f de 2i entre n, y si tu función es f de x igual a x cuadrada, pues entonces este de aquí sería 2i entre n al cuadrado para las superiores, y aquí para las inferiores te quedaría 2 por i menos 1 entre n al cuadrado para las inferiores, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos aquí. Elevamos al cuadrado y nos quedaría 2 al cuadrado, 4i cuadrada entre n cuadrada, ¿sí? Por el 2 entre n, que nosotros ya sabemos que este 2 entre n, pues lo podemos sacar de una vez o nos esperamos, no pasa nada, porque mira, 4 por 2 nos da 8 y cuadrada, y n cuadrada por n nos da n cúbica, y ahora sí, este representaría nuestra constante y la podemos sacar. Y adentro solamente nos quedaría la i cuadrada. Y nos quedaría la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada, que nosotros ya sabemos cuál es la formulita. Venimos y la buscamos, y la formulita es n por n más 1 entre 2n más 1 sobre 6, perdón, por 2n más 1 sobre 6, porque nuestra sumatoria empezó desde 1 hasta n. La sustituimos. Aquí está. Y eso se multiplica por 8 entre n cúbica. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta parte, entonces decimos, bueno, tenemos nuestro 8 y resulta ser que 6 es igual a 2 por 3. Voy a tratar de factorizarlo más rápido que pueda. Multiplicamos n por n, nos da n cuadrada, n por 1 nos da n, y nos queda n cuadrada más n por 2n más 1. Multiplicamos este por este, 2n cúbica, este por este me da n cuadrada, este por este me da 2n cuadrada, más una n cuadrada que llevaba, 3n cuadrada, más n. Y aquí, si tú te fijas, 8 es 2 por 4, y abajo tienes 2 por 3, cancelamos el 2, arriba nos queda el 4, abajo nos queda el 3, ¿sí? O sea, básicamente lo que nos queda aquí sería... Pues el primero es 4n cúbica, que multiplica a 2n cúbica sobre 3. Este de aquí es el primero. Esta n cúbica se me va con este, me queda 4 por 2, 8 entre 3. ¿Este cómo lo obtuvimos? Bueno, es que también ese 4n cúbica multiplicaba el siguiente, que era 3n cuadrada sobre 3. Este 3 se me va con este, n cuadrada se me va con una n cuadrada de aquí, pero abajo me quedó una n y arriba pues me quedó el 4. Y hago lo mismo con este. ¿De dónde me salió este? De multiplicar 4n cúbica por n sobre 3. Y aquí yo ya tengo el resultado de estas sumas superiores. Ahora, para hacer las sumas inferiores se hacen de manera muy similar. O sea, este lo metemos a la función, que la función es x cuadrada, o sea, este era el valor de x al cuadrado. Y elevamos, o sea, 2 al cuadrado nos da 4 y nos queda i menos 1 al cuadrado entre n cuadrada, que multiplica a 2 entre n. Sabemos que i menos 1 al cuadrado pues es i cuadrada menos 2i más 1, que multiplica 4 entre n cuadrada por 2 entre n, ¿sí? Vamos a multiplicar 4 por 2, 8, y n cuadrada por n cúbica, que como tu sumatoria corre en i, se puede ir para afuera y simplemente nos queda i cuadrada menos 2i más 1. Entonces, este 8n cúbica va a multiplicar a estas tres sumatorias, la de i cuadrada, la de 2i y la de 1. Ojo aquí, este 2, como es una constante, lo podemos sacar. Ponemos el resultado de cada una. Nosotros ya sabemos que la sumatoria desde 1 hasta n de i cuadrada, pues es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Menos 2, que multiplica esta sumatoria, que es n por n más 1 entre 2. Más el resultado de esta sumatoria, que es la constante, que es 1 por n. O sea, que hay un 1n. Vamos a simplificar todo lo de adentro. Nuevamente 6 es igual a 2 por 3 y 8 pues es 2 por 4. Multiplicamos n por n más 1, nos da n cuadrada más n por 1, n, y eso de ahí multiplica a 2n más 1. Volvemos a multiplicar, n por 2n nos da 2n cúbica,
n cuadrada por 1 nos da n cuadrada, que no se nos olvide, n por 2n nos da 2n cuadrada, más la n cuadrada que ya llevábamos, 3n cuadrada, y n por 1, n. En esta parte, pues este 2 se me va con este, y nos queda n por n cuadrada, y n por 1, n. Negativo por este de aquí, los dos se me hacen negativos, tanto la n cuadrada como la n más esa n. Esta se nos va con esta, y entonces, pues esta n cuadrada hay que convertirla al mismo denominador. Entonces nos queda el 8 entre n cúbica por el 2n cúbica más el 3n cuadrada más n, que ya estaban entre 2 por 3. Y ahora este tiene un 1 aquí abajo, 2 por 3, que son 6 entre 1, pues es 6, que es 2 por 3, por el de arriba es 6n cuadrada. Entonces nos queda 8 entre n cúbica, que multiplica a 2n cúbica, 3n cuadrada menos 6n cuadrada menos 3n cuadrada más n entre 2 por 3. Hay que recordar que el 8 pues es 2 por 4, este 2 se me va con este, nos queda 4 tercios, ¿sí? Y aquí tenemos la n cúbica y lo que tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a multiplicar igual que como lo hicimos acá. 4n cúbica, perdón, 4 sobre n cúbica por 2n cúbica sobre 3, que es el primero, pues nos da este, se nos va con este y nos queda 8 tercios. ¿Cómo obtuvimos este? El siguiente es 4n cúbica que multiplica a menos 3n cuadrada sobre 3. Este se me va con este. Una n cuadrada se me va con una n cuadrada de aquí y nos queda menos 4 sobre n. Y así sucesivamente. Ya tenemos entonces nosotros quiénes son nuestras sumas inferiores y nuestras sumas superiores. ¿Sí? Ahora, para que queremos saber nosotros quiénes son esas sumas superiores y esas sumas inferiores. Bueno, pues para obtenerles el límite, ¿sí? Si nosotros estamos diciendo que podemos hacer cada vez más rectángulos, es decir, si nosotros hacemos que esa cantidad de rectángulos, esa n, tienda a infinito, es como si nosotros estuviéramos sacando el límite de las sumas superiores e inferiores. Y si hacemos eso y resulta ser que ese límite de las sumas inferiores y ese límite de las sumas superiores nos dan el mismo número, lo que encontramos es el área. ¿Ok? O sea, básicamente, si aquí nosotros le sacamos el límite cuando n tiende a infinito a esto de aquí, que este me va a dar 0, este me va a dar 0 y el límite de una constante es la constante, este me da 8 tercios, y sacamos el límite cuando n tiende a infinito de este, perdón, más 4, entre 3n cuadrada, este me da 0, este me da 0 y el límite de una constante es la constante. ¿Te fijas? Estos dos nos dieron lo mismo. ¿Qué acabamos de hacer? Y ahora sí podemos decir que el área bajo la curva esta de aquí que estuvimos analizando es 8 tercios. ¿8 tercios de qué? 8 tercios de unidades cuadradas, porque acabamos de encontrar un área. ¿Sí? Aquí en los apuntes yo te puse otro ejemplo para que tú lo analizaras. Yo te invito a que lo analices, lo veas y que si tienes cualquier duda, pues me preguntes. De todas maneras, este es el ejemplo que nos va a quedar pendientes para que nosotros analicemos en la clase. Aquí también te puse un ejemplo en donde, si tú te fijas, estuve trabajando con f de x igual a alguien, o sea, en donde la variable independiente es x. Y acá te pongo un ejemplo con la forma f de y igual a alguien, es decir, en donde ahora la variable independiente es y. ¿En qué va a cambiar? Bueno, aquí los rectángulos que nosotros estamos haciendo, fíjate, son verticales cuando es f de x igual a alguien, pero cuando es f de y igual a alguien, los rectángulos que nosotros vamos a hacer van a ser
horizontales. El proceso es prácticamente el mismo. ¿Sí? Entonces yo te invito a que tú analices estos dos ejemplos de aquí para que puedas complementar lo que yo te estoy explicando. Ahora, ¿qué son entonces las sumas de Riemann? Bueno, tú vas a tener una función f definida en un intervalo y vas a tener particiones, es decir, vas a tener muchos rectángulos en un intervalo cerrado y pues cada uno de esos rectángulos va a tener el ancho. Entonces la suma de Riemann pues prácticamente es lo que acabamos de hacer. ¿Qué es la suma de Riemann? Pues es la suma de todas las áreas de los rectángulos, lo que acabamos de hacer. Y lo que hago es ponerte aquí un ejemplo que es básicamente lo que acabamos de hacer. Las sumas de Riemann sí requieren que tú termines sacando el límite cuando n tiende a infinito.